¿Qué tal? Apasionados por la rinoplastia. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro video podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante a tratar respecto a la rinoplastia o a la cirugía plástica en general. ¿Qué pasa cuando alguien sufre un incidente o un accidente o una agresión incluso? La persona o quien sea responsable de este incidente o esta agresión que resulte en una deformidad o problema estético, ¿qué tan responsable es de reparar este daño estético? Por eso el día de hoy invitamos a un experto en este tema, un amigo personal, socio de negocios, el licenciado Francisco Sánchez Lezama, que es socio fundador en Chat Legal y abogado postulante. Paquito, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, estimado doctor Lizárraga. Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto saludar a tu auditorio y enhorabuena. Vamos a comentar qué relación tiene pues cualquier persona que puede resultar afectada, sea por una lesión, sea por un delito de lesiones o por una simple negligencia. ¿Qué sucede, verdad? ¿Qué sucede con esa persona que es afectada? Es una pregunta frecuente. Incluso hemos tenido pacientes que llegan a nuestro consultorio. ¿Sabe qué? Yo tuve un incidente, o me atropellaron, por ejemplo, o sufrí una agresión, y ahorita tengo a la persona que me agredió, la tengo demandada y me tiene que reparar el daño estético que yo sufrí. Ocupo una cirugía estética, pero esta persona se va a hacer responsable. Justamente es el tema de hoy. Te agradezco mucho que hayas venido hasta acá desde la Ciudad de México, y pues vamos a darle al tema. Sí. Para introducir sobre el tema de responsabilidades, hay que comprender que hay dos tipos de responsabilidades. En la práctica del derecho puede ser una responsabilidad penal o una responsabilidad civil. Si es una responsabilidad penal, está inmerso la situación en la posible comisión de un delito. En este caso sería el delito de lesiones. Si es una responsabilidad civil, tenemos dos tipos de responsabilidades: una responsabilidad objetiva y una responsabilidad subjetiva. La objetiva es aquella que se causa a una persona un daño, una afectación a través del uso de algún mecanismo, de una maquinaria, y la subjetiva es la que a través de un hecho ilícito tú eres responsable con esta persona y la tienes que indemnizar. Entonces, si en cualquiera de los dos rubros la persona tiene una afectación a su rostro, tiene una cicatriz permanentemente notable en la cara, tiene una deformidad, una fractura en la nariz, afectaciones internas que tú como médico nos vas a ilustrar cuáles pueden ser todos estos supuestos que además puedes atender, ¿verdad? Pero el responsable de estos tiene que cubrir los daños, todas las reparaciones médicas. Ok, bueno, y eso nos lleva a la primera pregunta. Si yo sufrí algún accidente y este accidente tiene un responsable, o yo sufrí una agresión y este agresor está ubicado, y yo tuve un problema estético, como mencionas, me quedó una marca, tuve una fractura, algún problema estético en general, ¿en qué casos se aplica cuando el responsable debe hacerse cargo de una cirugía como tal? A veces hay problemas que no ocupan cirugía, hay problemas que sí ocupan cirugía, pero ¿en qué casos el responsable sí debe hacerse cargo del tratamiento quirúrgico, una cirugía estética como tal para reparar el daño? ¿En qué casos se aplica esto? Bueno, en todos los casos en donde una persona es afectada en su rostro, en este caso, por cualquier situación, quien cometió la negligencia, la culpa o incluso quien cometió esto de manera dolosa, debe hacerse responsable de una serie de responsabilidades, incluidas la de los gastos médicos. Entonces, ¿qué es lo que se busca en términos generales con las indemnizaciones? Con las indemnizaciones se busca que la persona afectada, en la medida de lo posible, recobre su situación antes del hecho del cual fue víctima o del cual tuvo un daño. Entonces, necesitamos primeramente establecer si como medida correctiva para esta persona incluye el tratamiento médico, y este tratamiento médico lo debe solventar, entre otras cosas, el agresor. Aquí en México estamos muy acostumbrados a tratar de resolver estos aspectos, sea a través de una carpeta de investigación, cuando estás involucrado en una cuestión penal, o en una demanda civil, si la agresión fue por negligencia inexcusable, ¿no? Lo ideal es que también hay otras formas alternativas de resolver una situación. Estas personas, si quien agrede reconoce su responsabilidad, puede celebrar un convenio
y puede acudir con en ese caso, su cirujano plástico para que le haga una cotización, y el cirujano plástico va a encauzar a esa persona para tratar de recobrarle su imagen. Entonces, en ambos casos, quien agrede tiene que dar cubrir los gastos médicos. ¿Y es el 100%? ¿O alguna parte de ese costo va por parte del paciente? Es el 100%. Que el paciente también tiene opciones, ¿no? Supongo que no sé qué prevé la ley en ese aspecto. Yo puedo irme con el cirujano más caro de México o irme con un cirujano promedio. ¿Hay alguna restricción en este aspecto? De que yo te cubro el 100%, pero me quiero operar en el tal hospital, en tal lugar, con tal cirujano. Sí, no, la ley no regula una restricción al respecto. De hecho, las fórmulas para indemnizar este tipo de daños son muy sencillas. En tema civil, tú tienes que ver las características de quien fue agredido y de las características de quien cometió el daño. En ambos casos hay unas fórmulas que debes ocupar. A ver, modo de vida que tenía el que fue agredido, ¿no? Y se establecen con rangos de medio, bajo o alto. Entonces tienes que analizar también tu agresor, qué características tiene, su modo. Por eso es que las compañías con prestigio pues son más responsables que una compañía que apenas está creciendo. Hay un asunto público muy conocido en donde el hotel, un hotel conocido resultó responsable de un homicidio en las instalaciones de su hotel, y tuvo que pagar con unas indemnizaciones que hoy incluso son parámetro para todos los asuntos. Son indemnizaciones que oscilan por hasta 16 millones por persona en caso de un homicidio. Pero eso estamos hablando de grandes corporaciones, ¿no? Sí, una persona física, individual, no. El trabajo de los juzgadores, el trabajo de los abogados es justamente exponerle, sea al conciliador o sea al juez o entre las partes, cómo eran las características de quien agrede, ¿no? Entonces, también algo muy importante es medir el nivel de negligencia, porque no es lo mismo el nivel de dolo que una persona con un artefacto, con un objeto, agreda a otra persona, pues es mayormente responsable, ¿verdad? A que una persona por error, por algún tipo de culpabilidad leve, pues, también tenga que ser. Entonces, en todos los casos tienen que responder el que ocasiona el daño. ¿Y qué diferencia hay en esto que mencionabas de dolo o culposo, ¿no? En esos casos se aplica diferente en caso de tener que reparar un daño que sea culposo a un daño que sea doloso. Sí, claro. El dolo tiene que ver más en el ámbito penal. El dolo es la intención que tiene una persona de cometer cierta circunstancia. No es lo mismo que una persona haya planeado afectar a alguien, que haya tomado el tiempo de ver con qué lo va a afectar, de analizar en qué momento está más vulnerable esa persona para lograr su cometido. Eso es un dolo. El dolo implica una planeación, ¿no? En la técnica del derecho penal existen distintos tipos de dolo. Ahora, en cuanto a las negligencias, cuando nosotros hablamos de culpa, estamos en el área también penal, pero también civil. En un asunto, si tú eres afectado en materia penal por culpa, tiene menos punibilidad, pero la punibilidad no tiene nada que ver con la indemnización. Las indemnizaciones, reparar el daño es en ambos casos, ¿no? O sea, por dolo o sea por culpa. Eso en cuestión penal. En la práctica del derecho civil, nosotros tenemos que ver la negligencia. No hay como tal un dolo en temas civiles, sino la existencia de una negligencia. El agresor pudo evitar el daño, el agresor hizo todo porque esa persona no se lastimara, y también existe una probabilidad de que una persona se dañe él solo, ¿verdad? Y que le pretenda dar responsabilidad a alguien que no la tiene, que no sé si te ha pasado en el área, pero puedes llegar a tener una persona que haya sido tu paciente y él solo se haya afectado, ¿no? Para culpar al profesional de su trabajo. Bueno, eso en mi área por lo menos es muy difícil de comprobar, pero sí pudieras
pudieras tener relación con la parte que yo les digo de los cuidados, por ejemplo. Una cirugía estética o una cirugía funcional lleva cuidados después de la cirugía. Claro. Cuando un paciente regresa a mí una semana o un mes después con algún problema, mi primera pregunta, ¿llevaste a cabo los cuidados que te recomendaron que eran obligatorios? La respuesta siempre es sí, pero es difícil saber si no los llevó, ¿no? Entonces, también ahí me gustaría entrar un poquito, qué tan responsable puede ser, desde el punto de vista legal, obviamente, alguien que no llevó los cuidados, que no hay manera de comprobar que no llevó los cuidados, pero que resulte algún problema después, ¿no? Porque al final de cuentas, como tú dices, puede ser, no es una lesión autoinfligida, pero es una consecuencia de no haber llevado cuidados establecidos o regulados, ¿no? Sí, es muy importante lo que comentas, porque la falta de cuidados está en el área de la responsabilidad del paciente. Tú como profesional vas a dar las mejores indicaciones, lo haces a través de estos videos, que por cierto de gran impacto los veo con frecuencia, pero este paciente tiene que estar completamente cumpliendo tus recomendaciones. Como tú lo explicas, esa persona no se autoinfringe una lesión, pero si le estás diciendo en las recomendaciones médicas, después de la cirugía no puedes tomar el sol, y esa persona se va, pensemos, a correr o se va a la playa, obviamente él tiene una responsabilidad, y si por esa situación viene y a cualquier profesional le dice es que no quedé bien en la cirugía, pues yo creo que no es correcto ni es una mala práctica. Pero eso ya entraría desde el punto de vista ético, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas no puedo yo comprobar que él no llevó los cuidados. Entonces ya está la parte ética que tenga cada persona, ¿no? Ahora que mencionas la palabra comprobar, fundamental para este tema de asuntos legales, porque quien afirma una situación, la regla general es que lo tiene que probar. Entonces, si una persona fue agredida, tiene que hacer una denuncia o una demanda civil. Y en ese relato de los hechos, tiene que explicar cómo comprueba esa afectación, cómo comprueba la negligencia. Te diría que básicamente se comprueba con opiniones médicas, con opiniones de expertos, que son las pruebas madre de los procesos, las pruebas con las que realmente se demuestra si hubo una negligencia del profesionista o hubo una negligencia de quien resiente el daño. Ok, y bueno, mencionas de pruebas, ¿no? Y yo estoy totalmente consciente de eso y perfectamente bien conocido que el que afirma algo debe de probarlo, sobre todo cuando son casos legales, ¿no? Ahora, ¿y cómo prueba una persona o qué medios tiene una persona para probar que alguien la agredió? ¿Ocupan un video, una grabación? ¿De qué manera puedo yo comprobar que una persona o por culpa de una persona yo tengo un daño? Sí, bueno, los medios probatorios en términos generales son amplios. Hay documentos, fotografías, videos, y también está la opinión de los expertos. La opinión de los expertos nosotros les llamamos opiniones periciales, dictámenes periciales. Obviamente cuando una persona que es afectada acude con su abogado, el abogado le explica que tiene que tener una opinión profesional de alguien que sabe en la materia, y ese profesionista nos proporciona una opinión de la situación, ¿no? Entonces, además de tener videos, mensajes, todo lo que sea legalmente permitido, no vas a probar esto con una intervención de comunicaciones, por ejemplo. Se incorporan a la demanda y se desahogan. Entonces el documento probatorio que los jueces o los ministerios públicos toman mucho en consideración son los dictámenes médicos. Ahora bien, para evitar que haya una desventaja procesal, cuando una persona ofrece un dictamen, en automático la ley le permite o le da el derecho de ofrecer otro dictamen para tener bajo el principio de la contradicción, señalar en proceso, oye, lo que está diciendo tu doctor no es cierto, tu doctor tiene estas características, tiene este currículum, y mi doctor, que tiene este currículum mayor que el tuyo, que tiene mayores reconocimientos. ¿Ahí sí pesa mucho el currículum? Muchísimo, acuérdate que siempre la ética, cómo te conduces con tus pacientes tiene un peso muy importante en la vida práctica y en los procesos legales también. Entonces,
va a tener participación la otra parte con su pericial. ¿Y qué sucede si un médico dice, esa persona sí tienen que indemnizarla, ¿no? Y el otro médico dice que no, ¿y qué crees que sucede? Pues ¿entra un tercero? Entra lo que se dice un perito tercero, ¿no? Entonces ahí lo que viene a hacer es dar la opinión, oye, el doctor A dijo esto, pero no es correcto, porque no tomó en consideración que el paciente no continuó con las recomendaciones médicas. Entonces los médicos deben siempre ser muy cuidadosos en que las recomendaciones médicas vengan firmadas por el paciente, porque el paciente normalmente te va a decir, sí seguí las indicaciones médicas, ¿no? Entonces, o la otra parte, ¿no? Ni las conocía. Sí, no sabía yo que tenía que hacer eso. Entonces es muy importante que las recomendaciones médicas queden expresamente y que puedas comprobar que se entregaron al paciente y que él las entendió, ¿no? Eso es algo muy importante. Y en cuanto al tiempo, por ejemplo, obviamente me comentas algo que sucede de inmediato, ¿no? Tengo un accidente y el proceso legal es inmediato, pero ¿qué pasa con alguien que tiene un accidente o sufre alguna agresión, una lesión y no procede o no demanda la reparación de su daño hasta que ya pasaron un año, muy bien, 2 años, 3 años? Ahí estamos entrando a un tema muy, muy interesante. Nada más me quedé con un comentario de los peritos terceros en discordia. Normalmente los peritos terceros en discordia son peritos que trabajan para una dependencia de gobierno, para buscar un equilibrio entre las partes en que no vaya a ser una contratación privada. Y en temas familiares la regla general es que no hay peritos privados, ¿no? Siempre es el gobierno el que proporciona esto para evitar que el aspecto económico incida en las conclusiones médicas. En cuanto a lo segundo que me comentas del tiempo, la acción de daño moral te establece 2 años para poder ejercitar tu acción en contra de la persona, ¿no? En el caso del delito de lesiones, en materia penal tiene distintas reglas, porque las lesiones, para que tú puedas denunciarlas, primeramente tienen que estar calificadas por un perito. Hay lesiones que tardan en sanar más de hasta 15 días, de 15 a 60, después de 60 días, lesiones que ponen en riesgo algún órgano, lesiones que ponen en riesgo la vida. Entonces, dependiendo de la característica de las lesiones, te vas a las reglas de la prescripción en materia penal y haces el cálculo de hasta cuándo puedes acusar. Ok, y otra pregunta. Cuando tenemos una lesión, ¿es posible o hasta qué límite puede llegar la reparación de ese daño? Me refiero a, tengo una lesión en mi nariz, una cicatriz, pero aparte, pues ya que andamos por ahí, quisiera un arreglito estético extra. ¿Cómo saber hasta dónde puede llegar esa reparación? O la otra, ¿cómo evitar que la persona afectada también abuse de esa reparación y pida algo extra más que no era necesario? Sí, sucede mucho con los accidentes de tránsito, ¿no? A veces tienes un impacto de un vehículo, te impacta en la fascia. Dices que ese impacto que me dices en la parte delantera también me afectó la cajuela, mira, ya no abre, ¿no? Okay. Debe sucede también en el tema de los pacientes o las personas afectadas que intenten incluir, ¿no? Alguna otra afectación. Lo que sí me ha pasado a mí es eso, llegan por una fractura en la nariz, a un paciente, me ha pasado con paciente de seguro, tiene una fractura y aparte de reparar la fractura, oiga doctor, y pues ya que está ahí, pues de una vez lo demás, ¿no? Que al cabo lo va a pagar el seguro, ¿no? Entonces pues también eso sí me ha tocado. Sí, volvemos al mismo documento, ¿no? Cuando alguien tiene que cubrir una responsabilidad médica, normalmente está avalado por un documento o una opinión. Y en ese documento se debe precisar qué práctica quirúrgica es la que hay que realizar, ¿no? Y esa es la que tendrá que cotizar el cirujano para que la asuman su costo y no estaría incluido otra parte, salvo que pues afectando un órgano tendrás que ahí excepcionalmente corregir algún procedimiento para que tengas que corregir una parte de una estructura, tengas que corregir otra, ¿no? Entonces sería una excepción que lleve a otra, o por ejemplo puede pasar que sean cirugías que no sea una sola, que sean cirugías que involucren varios pasos, ¿no? Exacto. Tendría que cubrirlos todos.
Ahí básicamente hay que seguir las instrucciones del médico que emite sus conclusiones. Pero ahorita mencionaste algo muy importante, ¿no? El papel que juegan los seguros en estos casos. La verdad es que si eres afectado por una empresa, que puede ser una empresa transportista, pensemos que el conductor del chofer o el conductor de ese vehículo impacta el carro de una persona y es estrellada, ¿no?, al parabrisas y se lastima todo su rostro. Lo importante es que ese transporte cuenta con un seguro, ¿no? Entonces es donde se deben accionar los seguros, ¿no?, de responsabilidad civil, y evitar a toda costa el trámite de los juicios. Como abogado postulante, nuestra administración de justicia es lenta. Un juicio se tarda más o menos en atenderse 5 años. Lo mismo, sobre todo cuando estás hablando de que hay contención del otro lado, es decir, que la otra parte va a decir que no fue culpable. Son 5 años, ese es más o menos el tiempo en que dura un proceso. Si son afectados, tienen una afectación, busquen hacer efectivos los seguros. Es más rápido y también hay mecanismos para hacerlos con rapidez. Y justamente hablando de esos seguros, un afectado puede, asegurado, lo golpean, el seguro cubre su atención médica y su cirugía de reconstrucción. Él además puede proceder en contra de la persona, ¿cómo le diremos? Del individuo. Independientemente de que el seguro ya lo cubrió, él también puede proceder en contra de la persona. Sí, ahí puedes hacer un planteamiento. Básicamente tiene que responder, si él tiene un seguro, hizo efectivo su seguro, tendrá que pagarle el que ocasionó el daño, el deducible, ¿no?, de ese seguro. Okay. Pero también es muy debatible que la persona que le causó el daño tenga que pagar, por ejemplo, el valor de la póliza anual. Yo lo alegaría, ¿no? Sobre todo si demuestro que en años anteriores no había tenido la necesidad de utilizarlo, ¿no? Habrá que estudiar ese planteamiento, pero todo es cómo lo pidas, con qué medios de prueba lo pidas y el análisis de las diligencias. ¿Te refieres más o menos a cómo se llega a un arreglo? Eso se puede, extra seguro, extra demandas, puede llegar a un arreglo con la otra persona, ¿no? Sí, claro. De hecho, hoy en día nuestros sistemas de procesos orales que se están en la práctica día a día han venido pues cambiando nuestro sistema de administración de justicia, nos permite llegar a conciliaciones, ¿no? Entonces, las partes pueden decir, ok, te afecté, no tengo el dinero para pagarte ahorita, yo puedo destinar de mis ingresos estas cantidades mensuales, me comprometo a pagarte de manera mensual. Yo creo que esa es una alternativa que se puede resolver mediante convenio. Que no intervenga ni el seguro, nadie más, pues solamente ¿sí? Entre las partes. Pues, entre las partes. Cuando no hay seguro hay que arreglarse entre las partes. Bueno, y ahora en caso de que la responsabilidad o la culpa sea no solamente de una persona o de una empresa, sino que sea compartida. Te menciono 2 ejemplos. Si un conductor de una empresa de transporte atropella a alguien o provoca un accidente, supongo que hay cierta manera de compartir la responsabilidad del conductor con la empresa. Pero la otra parte también, ¿qué pasa si la persona afectada es corresponsable de su propia lesión? Por ejemplo, alguien que no siguió indicaciones, no verificó al cruzar la calle, no tuvo los cuidados necesarios y tuvo un accidente. ¿Se puede compartir esa culpa o siempre es el afectado es la víctima siempre? Sí, en cuanto al primer ejemplo, sí se puede, la responsabilidad no nada más es de una persona, pueden ser de 2 o de varias. En este ejemplo del transportista, el conductor es el que causa las lesiones, ¿verdad? Y tendrá una responsabilidad penal, pero la empresa tiene una responsabilidad civil. En el caso del conductor, puede explicar que su empresa no le da mantenimiento a su tráiler, ¿no? Entonces su responsabilidad disminuye. En el caso de la empresa, podría decir que su conductor quedó probado que iba con el uso de estupefacientes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, o exceso de velocidad. O exceso de velocidad, o prestó el tráiler a otra persona, etc. Y en el caso del afectado, también puede incidir en proporciones qué tanto influye su culpa, ¿no?
La regla procesal establece que si existe una negligencia inexcusable de la víctima, quien ocasionó el daño no está obligado a pagarlo. Y les voy a explicar en términos prácticos un ejemplo de una negligencia inexcusable. Algún momento me tocó conocer de un asunto donde había un tobogán en un centro recreativo y la persona no obedeció la forma en la que tenía que arrojarse. Esta persona se arrojó de cabeza cuando estaba prohibido, ¿no? Y además había un letrero que decía no hacer uso de este tobogán en estado de ebriedad, ¿no? Pero además en el mismo letrero decía que no más de 80 kilos, ¿no? Entonces esta persona era de 120 kilos, estaba en estado de ebriedad y se aventó al revés. Cuando cae a la alberca se impacta en la cabeza y pues quedó todo grabado. Entonces a esta persona se le ocurre demandar al centro de diversiones y los abogados del centro de diversiones, oye, ¿cómo puedes ser responsable cuando esa persona infringió todas estas reglas, ¿no? Entonces ahí, lamentablemente para el señor, porque tuvo que haber pagado pues, su cirugía, lo que sea, pero no fue responsable el centro turístico, ¿no? Ok, y bueno, ya para concluir la última pregunta que vamos a tratar. Si ya pasó esto, ¿cómo puede hacer una persona, un particular, que alguien que sufre un agravio? ¿Cuál es el procedimiento, por así llamarlo, más sencillo para hacer efectivo esta denuncia, esta demanda o recibir esa indemnización? Bueno, aquí lo importante es acercarse al experto, ¿no? Los expertos somos los abogados litigantes, postulantes, los que llevamos juicios, defendemos a personas y representamos en juicio estos derechos. Ahora bien, aprovecharé, si me permites, estimado doctor, hacer un comercial al equipo adelante. De Chat Legal, que está integrado por abogados expertos en distintas áreas. Entonces te pueden dar asesorías para explicarte cuál es el proceso, pero lo más importante es acercarte a tu profesional, ¿no? al abogado. Así como los médicos, los abogados tienen sus especialidades, ¿no? Sí. En el caso de este tipo de cosas relacionadas con la salud, ¿a quién es el especialista adecuado en tema de derecho? Ahí en el tema de responsabilidades civiles, pues un abogado civilista, experto o con especialidad en responsabilidades civiles, ¿no? De daño moral y responsabilidades objetivas, ¿no? En cuanto a las lesiones, pues acercarse al experto en derecho penal. La verdad, excelente plática, creo que ya nos extendimos un poquito más de lo que habíamos planeado, pero es un tema muy interesante un poquito. Y muy pues bien. Para finalizar, pues si alguien busca una asesoría o quiere contactarte, ¿cómo le hace? ¿Cómo te puede contactar? Bueno, en la página de Instagram, chat.legalmexico, podrán solicitar ahí asesorías. También está la página de Facebook Chat Legal. Saludamos a todos y saludo a tu auditorio de Plastic Facial MX. Muy bien, Davidito, muchas gracias y gracias a nuestro auditorio por ver el episodio hasta acá. Nos vemos en el siguiente. Adiós.